6:30 de la noche, solo por TV Perú, mucho más que ver. Estamos viendo Bien por Casa. Gracias amigos, continuamos aquí en Bien por Casa. Uy, ya casi se va la mañana, 11 de la mañana con 59 minutos, casi a puertas del mediodía, y nosotros continuamos aquí para hablar de un tema muy interesante. Los nuevos estilos de comunicación, ¿no? En este caso nos referimos a la comunicación digital, virtual. Bueno, proponen pues diferentes consecuencias que pueden ser positivas o negativas de acuerdo al uso que uno les pueda dar. Y por supuesto como padres, ¿no? Si es que hablamos de nuestros niños, queremos vigilar y queremos estar pendientes para que estas, digamos, nuevas herramientas y nuevas alternativas sean pues esencialmente positivas, ¿no? Así que vamos a darle pues un uso de la tecnología de forma positiva. Vamos a presentar a nuestros invitados. Nos acompañan el día de hoy Iván Pasco, él es especialista en tecnología. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Nos acompaña también Diego Montesa, él es gestor de comunidades digitales de la Universidad Católica, sede Sapienza. Está bien dicho, ¿verdad? Sapienza. Muy bien, siempre está buena la corrección, gracias. También nos acompaña Santiago Portocarrero, especialista en tecnología de consumo. ¿Cómo está, Santiago? Muy bien. Bienvenidos los tres. Chicos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un aplauso para nuestros invitados. Y ahora sí, mira, 12 en punto, así que buenas tardes. Chicos, hablamos pues de la tecnología como herramienta de aprendizaje. Realmente se puede lograr muchísimo y por supuesto pues tenemos ahora un mundo de posibilidades que probablemente, creo, los cuatro que estamos aquí presentes no imaginábamos cuando niños, ¿no? O sea, tal vez lo podíamos imaginar como algo muy lejano, ¿no? Muy lejano y que finalmente se está dando, ¿no? Además, digamos, la rapidez con la que ahora se dan las cosas, la comunicación, ¿no? Pues nos hacen llamar incluso que pertenecemos a una aldea global, ¿verdad? Ya está todo, digamos, en el universo virtual no existen las fronteras, ¿no? ¿Cómo podemos darle, pues, un buen uso, ¿no? Y aprovechar esto y que no se vuelva más bien, digamos, una herramienta en la que los chicos más bien pasen horas de repente sin hacer mucho, ¿no? Que los padres tengan que estar renegando diciendo, ya deja la computadora, tanto estás jugando, qué sé yo, ¿no? ¿Qué es lo que proponen ustedes? ¿Cuál es la visión, el acercamiento que ustedes tienen? Yo te podría decir en primer lugar que es bien importante tomar en cuenta que probablemente la revolución que se está gestando en este momento es la revolución de la información, pero orientada hacia la educación. O sea, es justamente el enfoque con el que has comenzado es muy relevante porque durante los últimos años, un par de años como mucho, han salido diferentes sistemas en línea que están revolucionando la forma en que la gente aprende. Entonces, hoy en día la información educativa está circulando con una velocidad que antes era impensable. Y esto significa que, por ejemplo, yo puedo desde mi casa tomar clases con un profesor de una maestría de una universidad top en el mundo, ¿no? Entonces, y esto lo puedo hacer sin ni siquiera tener que desplazarme. Y luego esas universidades te pueden dar un certificado de estudios y tú tienes grupos de colaboración con los otros alumnos. Entonces, esta dinámica le da a cualquier persona que esté vinculada al medio digital hoy en día una ventaja que era hace muy poco realmente impensable. ¿Cuál es el punto importante de esto? Es que cuando tú eres un padre, por ejemplo, de familia y tienes que saber aprender a aprovechar este nuevo beneficio que te da el medio digital, tú tienes que aprender a vincularte con él primero. Es decir, es importante que los padres, en este caso, se vinculen con la tecnología, lo cual no es muchas veces fácil por un tema generacional, ¿no? Claro. O sea, quienes ahora son padres no han nacido con la tecnología como los jóvenes de hoy. Claro, no somos nativos digitales, ¿no? Pero cuando dicen o sea, digamos que tratemos de tener un acercamiento con esta tecnología, ¿de qué manera se puede dar? ¿De qué forma? Muchos padres tienen
un smartphone, por ejemplo, ¿no? No es algo propio de todos, pero mucha gente en general, digamos, lo tiene. ¿Es así? ¿Ese es un paso? ¿De qué forma? Definitivamente. Los medios digitales tienen una forma de abstraer lo que es lo que antes era físico. Entonces, dentro de todas las aplicaciones, dentro de la computadora, dentro de smartphone, las tablets, etcétera, tú tienes una pantalla que te explica cómo usarla de una forma que abstrae el mundo físico. Claro, que incluso puede ser hasta muy intuitiva, ¿verdad? Exacto, pero al principio, cuando uno ha vivido toda su vida sin usar estas pantallas y tiene que entrar a una nueva forma de comunicación, hay muchas veces una barrera, una distancia que uno tiene que saltar. Entonces ahí el tema es que como padres y quienes van a dirigir la educación de los hijos, etcétera, es importante que busquen vencer esa barrera. Básicamente lo que tienen que hacer es utilizar dispositivos digitales, utilizar herramientas digitales, utilizar el comercio electrónico, todo lo que es sistema digital finalmente tiene una forma común de expresarse. Wow. Y ese es el conocimiento que tenemos que desarrollar. De hecho, yo creo que tiene que ver con un tema de disposición, de motivación de los padres, ¿no? Porque muchas veces padres y educadores también tienen cierta resistencia entre la tecnología, ¿no? Pero también se da un fenómeno muy interesante que es como los mismos hijos o la gente más joven le enseñan a los padres poco a poco, ellos también van teniendo más interés y no, por ejemplo, no sé, en el caso de mis padres no tenían Facebook y decían, te pasas tantas horas ahí, y ahora que ellos tienen Facebook se comunican con sus amigos, claro. Se reúnen y demás. Y también me parece súper interesante el tema que tú dices, que se habla de una aldea, porque creo que ahora es una comunidad donde no solamente consumimos la información, sino que también tenemos la posibilidad de crear, de aportar. Entonces, todos podemos generar información útil para las demás personas, pero también depende ya de nosotros, bueno, y de los pequeños y estudiantes en general, de ganar un criterio en el cual no divaguemos por ahí en la información, sino que sepamos cómo enfocarnos, hacia dónde ir y saber cuáles son las páginas confiables, los medios de comunicación que sí son confiables, ¿no? Claro, y en esto, de hecho, claro, entramos nosotros como padres, ¿no? Pero también los adultos corremos el riesgo de caer, pues, en la letanía de estar ahí viendo, revisando una y otra vez, de repente el Facebook, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, hacer una optimización del tiempo para poder realmente sacarle el jugo a esta herramienta y no caer precisamente en esto de divagar o vagar, literalmente? Claro, yo creo que hoy día, como han bien señalado, ya hoy día el acceso a la información, realmente creo que se habla mucho que ya se vuelve un derecho para las personas, ¿no? Entonces finalmente el tener acceso abre muchísimo las puertas para el consumidor, abre mucho las puertas para el cliente en general que tiene acceso a educación, tiene acceso a toda esta información que antes no tenía, ¿no? Yo creo que definitivamente los padres, y existen herramientas, o sea, existen herramientas, diferentes softwares, diferentes formas en la cual el consumidor o el padre puede en cierta forma evaluar a los hijos y poder en cierta medida tener cierto control sin estar ahí constantemente, ¿no? Sí. Correcto. Eso por ejemplo, suena muy bonito. Correcto. Por ejemplo, nosotros en HP, si bien es cierto en todas nuestras computadoras de consumo, especialmente los productos all-in-ones, que son las desktops de casas, existe un software que se llama Magic Desktop. Magic Desktop básicamente lo que ofrece es una plataforma en la cual al hijo pueda monitorearlo y pueda tenerle ciertos accesos y ciertas horas, claro, en las cuales el hijo pueda acceder a la computadora libremente y a ciertas restricciones, ¿no? Entonces yo creo que existen muchas herramientas ahí para poder hacer ese control y no estar haciendo una supervisión constante, ¿no? Claro, claro, eso es importantísimo, ¿no? Porque, digamos, no solo es el riesgo de repente de que puedan perder tiempo, ¿no? Haciendo de repente algo que no va a generar nada productivo, ¿no? De hecho, o sea, siempre está contemplado, por supuesto, y esto vale la pena la aclaración, que tengan un momento libre en el cual hagan un uso libre de su tiempo, ya sea para descansar o incluso hasta para vagar, pues ya un ratito está bien, ¿no? Pero no todo el tiempo.
Sin embargo, también hablemos de los peligros, ¿no? Porque existen peligros en la Internet, ¿no? Peligros abiertos, incluso de que puedan de repente nuestros niños ser contactados por alguna persona que le esté dando mal uso a las redes, qué sé yo, llamémosle por su nombre, alguna persona, un pedófilo de repente que esté ahí, ¿no? Entonces, claro, ese es uno de los miedos y los padres a veces están como que ahí pasando como fantasmas a cada rato viendo qué páginas están visitando y ese tipo de cosas. Esto lo podemos evitar de alguna forma, podemos saber que nuestros niños van a estar navegando seguros en la red. Bueno, Internet lo que hace es, te permite tener todo tipo de comunicación, abre la comunicación, y eso quiere decir que cualquier persona puede intercambiar información de cualquier tipo con cualquier persona. En el caso de un niño específicamente, cuando está recibiendo información no tiene un filtro, no sabe qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cualquier tipo de información lo va a absorber como parte de su proceso natural de aprendizaje. Entonces es muy importante el rol que tienen los padres para enseñar. También, como menciona sobre el tiempo de uso, uno tiene al principio, cuando se conecta con eso, tienes al mundo disponible, o sea, con quien te puedes comunicar, no hay una barrera. Y esto tiene, además la comunicación tiene muchas formas y puede generar diferentes tipos de adicción, que terminan siendo un componente compulsivo sobre todo para un menor, ¿no? Entonces hay que estar definitivamente alertas en los tiempos, tener reglas claras y darle indicaciones a los hijos y supervisarlos durante todo este proceso. Yo creo que no se trata tanto del tema de prohibición, porque finalmente, por ejemplo, si bloqueamos toda la tecnología en casa, quizás lo van a ver en cualquier otro lugar, ¿no? Creo que es un tema de comunicación constante donde ellos puedan tener un propio criterio de saber con quiénes sí pueden compartir su información y con quiénes no, ¿verdad? Pero depende mucho de los padres y no satanizar la tecnología, ¿no? Sino tener apertura a ella y saber que los chicos sí o sí van a estar en contacto con ella. Ahora, existen estos softwares maravillosos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, pueden nuestros niños acceder a realizar, por ejemplo, ejercicios de matemática, ¿no? Esto me parece maravilloso porque, claro, en nuestra época nos teníamos que limitar a un libro y muchas veces era el Baldor, que era un dolor de cabeza más bien, creo, ¿no? Pobre Baldor, pero de verdad, el libro era terrible. Ahora podemos tener de repente a través de estos software de una forma interactiva, como quien juega, ¿no? Acceder, pues qué sé yo, no solo a la matemática en general, sino, digamos, a otros diferentes temas, ¿no? Súper didáctico, por ejemplo, en el tema de idiomas, existen comunidades de gente, por ejemplo, yo quiero aprender inglés y alguien que habla inglés quiere aprender español, entonces nos ponemos en contacto y practicamos y ambos ganamos, ¿no? Sin costo, ¿verdad? Exacto, es gratuito porque hay un beneficio mutuo. Y también, por ejemplo, están muchos de estos tutoriales de los que se habla ahora del do it yourself, del hágalo usted mismo, donde te enseñan a hacer cosas impensables, ¿no? De todo tipo de rubros, ¿no? Entonces podemos de un modo muy didáctico aprender también y de un modo autodidacta. Cuando uno tiene la curiosidad puede entrar a internet y conocer muchas cosas de una manera muy simple, muy sencilla. ¿Y cómo se accede? ¿Cómo encontramos estos portales? Eso es lo difícil, creo. Por ejemplo, en YouTube hay muchos tutoriales, o sea, tutoriales de todo. Ya. De hecho, buscando en Google encuentras todo, ¿no? Por ejemplo, quiero practicar inglés, y hay muchas páginas con comunidades de gente que hace esto, hay foros, en las mismas redes sociales hay grupos, por ejemplo, de Facebook que intercambian datos, o no sé, por ejemplo, hay una comunidad de vegetarianos en Lima y entran y entre ellos se intercambian recetas, datos, de cosas, ¿no? Existen apps también que están en el App Store, o en el Play Store, o en el Google Play, donde también puedes, los niños pueden aprender muy rápidamente cosas bien sencillas y usan técnicas que antes se utilizaban en los juegos. Es un proceso que se llama gamification, donde tú incluyes características de un juego dentro de un sistema para hacer que sea más fácil para el usuario el uso del mismo. Entonces los niños van aprendiendo y sin darse cuenta, ¿no? Como quien va jugando. Entonces hay muchos recursos. Acá lo importante es que, de hecho, mucho fluye por recomendaciones a través de las mismas redes sociales. Por ejemplo, tú puedes preguntar quién conoce una aplicación para estudiar inglés, para estudiar matemáticas, para reforzar a mi hijo en tales temas específicos.
etcétera. O sea, es básicamente cuestión de buscar y de saber dar la orientación adecuada. Eso es verdad, ¿no? Nunca faltan esas preguntas que a veces vemos en Facebook. Facebook, tú que todo lo sabes. Dime por dónde. Generalmente se encuentran esto, ¿no? Santiago, cuéntame, ¿en qué consiste la tecnología de consumo? A ver, cuando hablamos productos de consumo, hablamos de los productos que normalmente nosotros vendemos al consumidor final, llámese consumidor como tú y yo, no tanto empresas, y básicamente son los productos que se comercializan a través de los grandes retailers, a través de esto. Entonces, hablando un poco sobre el tema de la educación y sobre el tema digamos, de un poco el control parental, existen, como dicen, softwares que están muchas veces preinstalados en las computadoras que nos permiten tener esa interacción didáctica con los hijos, que a través de diferentes herramientas o diferentes actividades, el niño va teniendo acceso a diferentes usos de la computadora, ¿no? Y en cierta forma para poder monitorearlo, ¿no es cierto? Y a la vez que el niño se pueda mantener enganchado, pero en un ambiente más o menos seguro, ¿no? Entonces, existen muchos dispositivos, desde tablets, digamos, computadoras, laptops, que nos permiten acceder a toda esta información que existe en el Internet de una forma controlada, que a la vez nos permite estar un poco más seguros como padres, ¿no? Y esto tiene que ver con, digamos, el consumo, o sea, el consumo. No, cuando hablamos de consumo hablamos los productos al consumidor final, o sea, es decir, los productos que tú, yo o cualquiera de nosotros podemos comprar en la calle de cara y comprarlos de manera virtual. Virtual y digamos, y físicamente, una computadora, por así decirte, ¿no? A eso nos referimos con software de cara a consumidor final, ¿no? Claro. Que son... el consumo virtual, o en este caso, digamos, las ventas, ¿no? A nivel virtual también es algo que está ganando cada vez más terreno, ¿no? Un poco, bueno, ya no hablando tanto de los niños en casa, pero en general, ¿no? Incluso Correcto. Algunos estudios dicen que, digamos, en un futuro no muy lejano, va a ser la principal forma de intercambio, digamos, y a nivel de países, por ejemplo, ¿no? Poder comprar, por ejemplo, algo desde China, o sea, que esté en China y esperar cómodamente en tu casa sin moverte, ¿no? Y simplemente esperar a que, ya sea que llegue a algún lugar donde tú lo vas a recoger o que llegue a la puerta de tu casa, ¿no? Y puede ser más económico incluso. Correcto. Y que puede, claro, te de sale hecho, más. la gente está perdiendo recién un poco el temor a dejar sus datos bancarios en Internet, ¿no? Pero ya está siendo bastante seguro y mucha gente está pidiendo cosas de eBay, de Amazon, de AliExpress. Ahora, siempre es mejor, digamos, limitarte a aquellas páginas conocidas, ¿no? Porque a veces hay nuevas. Alguna referencia. Correcto. Buscar alguna referencia. Claro, por ejemplo, Dale. Por ejemplo, en eBay depende de la calificación que le dan las personas a los vendedores, ¿no? Entonces tú ves la experiencia que otras personas han tenido con ellos y eso aumenta la confianza que puedes tener en este vendedor. Ah, mira tú. De hecho, Correcto. El medio digital se vuelve muy importante para la parte de venta y de hecho existe hoy en día ya la especialidad de estrategia digital, donde tú utilizas los medios digitales como una herramienta de marketing y también como una herramienta comercial. Entonces, hoy en día los medios digitales son un medio que tiene cada vez más relevancia en términos de comerciales y de marketing y de la estrategia de negocios de la empresa propiamente dicha. De hecho, yo dirijo una empresa que se llama Omni, que es una empresa de marketing digital, que es un sistema para gestión de marketing digital, y nosotros auspiciamos una comunidad que se llama Estratega Digital, que está en la página www.estratega.digital, donde brindamos permanentemente información, asesoría. También vamos a empezar a hacer entrevistas a especialistas en estrategia digital, de forma que se pueda difundir esta nueva disciplina para que las empresas puedan empezar a aprovecharla, porque hoy en día la competencia se da principalmente en el medio digital, o sea, se está trasvasando mucho de lo que es el mundo de los negocios, se está trasvasando rápidamente hacia medios digitales. De hecho, las empresas que más crecimiento han tenido los últimos años ha sido gracias al uso intensivo de tecnología digital. Eso es cierto, ¿no? Ahora ya no podemos concebir, por ejemplo, una empresa o algo que no tenga una página web o que no tenga alguna presencia en redes, ¿no? Es algo inconcebible. Y un poco tomando eso, lo que dijeron hoy día, todavía el comercio digital en Perú, si bien es cierto, está bastante retrasado versus los otros países de la región. En Perú más o menos es un 5% lo que se consume del lado, digamos, de productos de tecnología,
viene siendo el canal, digamos, de crecimiento mucho más fuerte versus el retail tradicional, o digamos la venta común y corriente. Entonces es un portal donde el consumidor va teniendo cada vez más acceso hacia toda la tecnología, y además hay una migración muy fuerte donde cualquier empresa, si quiere tener un crecimiento fuerte, sostenido, tiene que tener un portal, digamos, de e-commerce que le permita llegar a ese consumidor que hoy día está emigrando hacia una era bastante más digital, ¿no? Claro, y bueno, ya para cerrar el tema, es digamos muy interesante, también muy atractivo ver cómo incluso también se presenta pues como una nueva posibilidad para los chicos, para los jóvenes que están terminando, digamos, el colegio, que están pensando en alguna carrera, como hay un mundo de posibilidades, ¿no? A través de los medios digitales o haciendo simplemente el uso de las redes, ¿no? Así que bueno, pues un universo de posibilidades que se abre tan solo sabiéndole dar uso correcto a la tecnología, pues el uso positivo. Muchísimas gracias. Ahora, teníamos mucho más para conversar, pero los tiempos en televisión son así, son tiranos, es un villano el tiempo y bueno, pues no podemos hacer más. Así que para otra oportunidad de repente queda abierta la invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos al corte y regresamos con esta secuencia peruanísimo, donde nos va a acompañar nuestra querida Sonali Tuesta, y además vamos a hablar sobre la quinoa y todas sus propiedades nutricionales maravillosas. Así que no te muevas, que regresamos rapidito aquí en Bien por Casa. Volveremos. Junto a ti como antes, solo quiero quedarme. Es terminar, pues loco, oye, ya no están de más, poco a poco intenté. Los sucesos internacionales que hacen historia son también parte de nuestra realidad. Por eso, TV Perú Mundo es el único noticiero de la televisión peruana, donde el análisis de cada hecho es nuestra prioridad. Junto a los mejores analistas y el más destacado equipo de periodistas, te invitamos a comprender con nosotros lo que sucede en el mundo. De lunes a viernes a las 6:30 de la tarde.